Muchísimas gracias por recibirnos. Encantada. Señora ministra, entiendo que, bueno, es un periodo corto el que usted tiene para trabajar, pero entre los cambios que empiezan a implementarse son estas nuevas materias que entiendo desde el 2 de septiembre ya serán parte de la malla curricular. ¿Son 4 o 5 materias nuevas? A ver, bueno, comienzo a contestarte. Sin duda, el tiempo apremia, por eso estamos a 2 meses y medio desde mi gestión, pues dando pasos súper firmes, basados en fundamentos pedagógicos, científicos, en investigación. Al contrario de todo lo que puede ser una improvisación, son decisiones contundentes, certeras, con miras a que se generen políticas públicas de largo alcance, que es lo que Ya. necesita el país. Es decir, para que exista estabilidad se necesitan políticas públicas de largo alcance, más aún en temas humanos, en el aspecto de aprendizaje, de enseñanza, que requiere de un proceso del Ujú. ser humano, desde los estudiantes que entran pues aproximadamente en muy corta edad, 3, 4 años, hasta que salen en su perfil de salida de bachiller a los 17, 18 años. Y en esas Entonces, políticas públicas de largo alcance, en, en una década el pensum curricular ha cambiado 6 veces, señora ministra, y exactamente. hoy volvemos a cambiarlo. Pero, Más que ¿cuál es? cambiarlo, y justamente Ajá, le quiero por explicar. favor. En 10 años el currículo ha tenido 6 cambios. Ajá. Más allá de ser un cambio, son inserciones. Es decir, se pone el toque necesario, tomando en cuenta que el currículo que tenemos ahora basado en competencias, ¿no es cierto? Ujú. No se ha modificado ni tenga un cambio radical, pues esto genera, eh, en ciertos momentos puede generar mucha desorganización. Y nuestro afán no es ese, Ya. es darle el brillo, es darle la fuerza que necesita en 5 aspectos que vemos que son fundamentales para los estudiantes y que definitivamente logra hacer mucho más integral y abarcativa la educación frente al 2024. Estas materias son cívica, ética e integridad. Ya. ¿Sí? Cívica, ética e integridad se basa en fomentar la educación en derechos y en valores. Hablar de valores en una sociedad que ha normalizado los antivalores. Una Ujú. sociedad que está acostumbrada a corrupción, a deshonestidad, a irrespeto. ¿Cómo logramos este cambio? No será inmediato, pero lo logramos justamente hablando de valores, ejerciendo valores, practicando valores, con una corresponsabilidad escuela-casa. Sin Totalmente. duda, el padre de familia debe reeducarse y por eso el plan contempla toda una programación muy integral. Cívica, ética e integridad entra como una materia que va con justamente el acompañamiento integral, es Ujú. decir, formar buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Esa es la arista más importante y tenemos actores aliados. Sin duda, la educación es una profesión generosa y de trabajo en equipo. Tenemos a la Mesa de Valores, por Ya. un lado, tenemos a la GIZ, la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, y sin duda la conciencia social a través de ejercer, de practicar, de vivir con ética, de valorar nuestros símbolos patrios, de sentirte patriota porque Ujú. conoces y amas tu país, saber tus deberes y derechos, ¿sí? Tener un marco muy importante de los valores per se, ¿qué son? Por supuesto, y cómo los practico en el diario vivir. Totalmente. Eh, Señora ministra, em, esta va a ser una materia como tal. sí, En cuanto a las horas, ¿cómo se va a poner? Porque entiendo que, por ejemplo, educación financiera, vial, socioemocional, son transversales. si me Que es, permites sí, por favor, explicarte, ya, encantar, y te queda alguna sí, duda, me la gracias. haces para darte la Sí, es como explicación. para ir puntuando porque Sí, igual me dieron no mucho no te tiempo. preocupes. Gracias, Ahorita vamos con claridad y te voy explicando tal cual como es. gracias. Entonces, cívica, ética e integridad entra en la malla curricular como una materia. Ya. Tiene su espacio, ¿sí? Las otras materias que son educación para el desarrollo sostenible, educación financiera, Ujú. educación vial y educación socioemocional Ujú. entran de manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? Y multidisciplinaria. Para darte un ejemplo muy concreto y muy claro, ¿sí? Que se comprenda muy bien. La educación para el desarrollo sostenible. Vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de los estragos de la huella de carbono. Esto
se lo planifica y se lo inserta en la planificación, por ejemplo, de ciencias naturales, pero también en matemáticas, porque se habla de la cantidad numérica de la huella de carbono o medible en matemáticas. Y por otro lado, en estudios sociales se abarca cómo afecta a las distintas regiones o a las distintas culturas a nivel mundial la huella de carbono, ¿sí? De esta manera, el estudiante, además de ver, por supuesto, las competencias que tiene que ver dentro del marco curricular, se va familiarizando con educación para el desarrollo sostenible permanentemente. Si queremos, por ejemplo, que un estudiante de verdad sepa cómo desechar la basura, el reciclaje, la reutilización, también van de manera transversal en ciencias naturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de la acumulación de basura que genera en el aire, en el oxígeno? ¿Cómo se dañan los hábitats? Luego en matemáticas, hacer ejercicios matemáticos con cantidades específicas de basura y que haya una concienciación de cómo la ropa, ¿no es cierto?, se demora tantos años en desintegrarse y por eso debemos de apoyar al reciclaje también, a la economía circular. Entonces vas creando este espíritu y esta suerte de familiarización con conceptos súper importantes. Educación financiera. ¿Cuánta falta nos ha hecho a los adultos? Mucho. Exacto, si desde niños sabes lo que significa el dinero, el valor del dinero, los impuestos que son necesarios pagar y no evadir, ¿no es cierto? Saber ahorrar, saber invertir. Y esto lo hablas en las distintas materias de acuerdo al nivel en que se encuentran los estudiantes. Eso, señora ministra, me queda claro que ingresen las materias que ya están y, como usted dice, solo en el tema de cívica, que entiendo sí va a ser una materia nueva, ¿cómo se va a incluir? Es decir, ¿se sacan 2 horas de otra cosa? ¿Cómo? Eso es lo que no entiendo. Tenemos un espacio de acompañamiento integral. Ya. Generalmente lo hace el tutor del paralelo, ¿sí? Ya. Este tutor tiene que estar muy preparado para acompañar integralmente a los estudiantes. Por tanto, cívica, ética, integridad no desordena para nada la malla curricular. Ya. Entra en esta hora que ya está asignada y es una modificación muy respetuosa y muy ordenada, al contrario de otras experiencias, posiblemente de cambios curriculares, tomando en cuenta que sí, si bien es cierto el tiempo es corto, los pasos que hay que dar son muy firmes y muy certeros y definitivamente deben ser medibles. Por eso tenemos también la cooperación de organismos o instituciones que apoyan la evaluación y van midiendo con miras a que en caso de continuar en esta administración lo pueda hacer yo o quien venga tendrá todo listo para ejecutar una nueva reforma curricular con cero improvisación, ya no más, con real certeza, con fundamentos científicos, pedagógicos, con métricas, con preparación, con planes pilotos que nos dan esas métricas, con preparación realmente importante a los docentes para que se vayan familiarizando, para no generar un caos. Al contrario, una reforma curricular requiere toda una preparación. Antes de eso, una investigación muy importante y justamente también, pues, digamos así, colaboradores desde la academia, como tenemos a la Universidad Andina Simón Bolívar, que está ahorita apoyándonos muchísimo en el tema de valores. Es decir, Ineval, es decir, actores que vengan a que el nuevo currículo se vaya trabajando con miras a que la siguiente administración lo pueda implementar a mediano plazo. Pero estas inserciones sí dan un toque más que de innovación, de real conocimiento y familiarización con lo que es necesario. Esto ya se aplica desde el 2 de septiembre cuando regresan los chicos de manera escalonada. ¿Se aplica para todos los niveles estudiantiles o hay ciertas materias que para tal nivel o todos van a recibir esto? Todos van a recibir esto. Primaria, secundaria. Primaria, desde inicial, ¿Ya? Básica, ¿sí? Básica media, básica superior, bachillerato. Ya. Comienza el 2 de septiembre el año escolar, sí, de manera escalonada, pero el 12 de agosto los docentes ya han cumplido su ciclo, su periodo de vacaciones, ¿no es cierto?, laborales, y pues entran a un proceso de capacitación, que tendrán mucho que capacitarse en cada institución y respetaremos lo que cada institución educativa
quiera, en lo que quiera hacer hincapié, pero sin duda es el espacio para nosotros desde el ministerio, de manera ordenada. Y te digo porque he sido educadora toda mi vida y sé que el orden es prioridad para hacer una buena gestión. Y nos gusta a los profesores que tengamos líneas muy claras, porque el momento que entra la confusión no funciona. Entonces, va a haber fichas metodológicas, pedagógicas, todo un plan metodológico y fichas pedagógicas para que se sepa cómo insertar. Los docentes que ya han trabajado, por ejemplo, en educación para el desarrollo sostenible, saben que es una prioridad hoy en día. Educación socioemocional. Claro. Es necesarísima post pandemia. Vemos muchos más casos de ansiedad, depresión, de desconcentración, justamente también por todos los dispositivos digitales. Claro. ¿Sí? Niños Se ha chiquitos acrecentado. que ya hablan de estrés, chiquititos Claro. dicen estoy estresado. Entonces la educación socioemocional entra para conocernos a nosotros mismos, saber qué nos está pasando. Cuando oyes el amor propio, pero ¿qué es el amor propio? ¿Cómo lo practico? Si no me conozco. Entonces, al hablar de estos temas tan importantes y de conocer nuestro ser, podemos establecer buenas relaciones con los demás también. Entonces, vemos que es muy necesario en el momento histórico coyuntural que estamos viviendo. Perfecto. Eso en cuanto a las materias. Señora ministra, cuando usted ingresó al ministerio hace ya casi 2 meses, en 2 meses y diferentes medio, entrevistas, usted hablaba sobre que su labor se va a enfocar en 5 ejes de trabajo que estaban hechos en cuanto a la alimentación, reinserción escolar, seguridad para la educación, educación en valores y revalorización del docente. ¿Cómo se ha avanzado brevemente en estos ejes? Bueno, brevemente, a ver, en temas de alimentación escolar vamos con un proceso muy transparente, que justamente lo que prima para mí, para el ministerio, es que los niños tengan su alimento de calidad, que nadie se quede sin alimento y lograr pues una transparencia en procesos de compras públicas, que es muy importante. Además tenemos el refuerzo del Programa Mundial de Alimentación, que viene a ser un pilotaje que va a llegar a 20,000 estudiantes con, digamos, incluyendo en el menú escolar verduras, frutas, hacer platos más coloridos e integrar a la comunidad de padres de familia también, que vienen a fortalecer este sentido de que todos somos responsables de la buena nutrición de nuestros chicos. El Programa Mundial de Alimentación ha sido fantástico y esperamos que después del pilotaje se pueda expandir. ¿Cuándo será ese pilotaje? Comienza ya ahora en septiembre, ¿verdad? Con el nuevo régimen Sierra Amazonía. Ahora, en temas, por ejemplo, de revalorización docente, tengo una noticia, pero fantástica, porque el revalorizar al docente requiere justamente tomar acciones para que el docente se sienta con el tratamiento justo y pueda dar digamos, sentirse pleno cuando está dando clases. ¿Sí? Si no tiene el tratamiento justo, es muy desmotivador. Claro. Entonces, y te voy a dar la primicia de una excelente noticia, y es que por más de 2 años no se han realizado procesos de sectorización docente. Ya. Y hemos logrado salir de ese nudo crítico para realmente que hoy lancemos nuevamente el proceso de traspaso y sectorización docente general en la Sierra 2024. Ya. Comenzamos con esta fantástica noticia que va a beneficiar a tendremos aproximadamente 1,600 vacantes y lo pueden aplicar docentes de todo el país que quieran digamos, su función en la Sierra Amazonía. Entonces, esto es algo que piden constantemente mis colegas docentes, a lo cual hemos hecho oídos y hemos puesto las manos a trabajar porque el proceso de sectorización es importantísimo. Claro. Y tenemos esta novedad que te la brindo a ti porque realmente tiene que ser, digamos, tiene que causar la sensación, y más que la sensación, se están haciendo las cosas, me van a poner en el lugar donde debo trabajar, porque ¿qué pasa con este proceso? Para que lo tengas súper claro. El proceso de sectorización tiene como finalidad mejorar la calidad de vida, porque los docentes se les acerca al lugar de su domicilio. Muchos docentes con búsqueda de un trabajo y de una plaza dejaron a su familia, a sus hijos, ¿sí?
por decirte, que vivían en Guayaquil y se trasladaron, por decirte, a Imbabura, alguna ciudad ahí, porque había una plaza. Y esto te limita como ser humano, Claro. porque estás lejos de tu familia, de tu casa, de tus raíces. Y son más Entonces, gastos también. y todos los gastos además de traslado, ¿no es cierto? De lo que involucra además la repercusión en la salud, de estarse moviendo tanto y la preocupación constante. Entonces, definitivamente el proceso de sectorización además es fundamental para optimizar la distribución de los docentes en el sistema educativo. ¿Cuándo se lanza el proceso? Se lanza, pues ya ahora en julio comenzamos con ciertos cupos, digamos así, y vacantes, pero en agosto entra con muchísima fuerza previo al inicio de clases Sierra Amazonía. Sí, para que sepan mis queridos colegas docentes que estamos pensando en ellos, y ahí es un avance que te puedo decir muy contundente en la revalorización docente. Uno puede hablar de este hermoso concepto, pero hay que tener acciones que demuestren que están siendo optimizados y que están siendo valorados. Además, también tenemos pues miras a un desarrollo profesional muy, muy importante, con gratuidad. En la mayoría de casos, este ministerio tiene mucho acercamiento con la academia y lo que nos interesa es la gratuidad, ¿sí? Para que ellos tengan este acceso a seguirse profesionalizando. Un docente y un médico, si algo requieren, es estar actualizado permanentemente. Si no, mira, ya realmente no puede acoplarse a las necesidades actuales. Entonces, también tenemos esas miras, tenemos la carnetización docente, que si bien es cierto ya existía, pues ahora tiene muchos más aliados, más fuerza, más convenios, desde la ferretería y el supermercado hasta grandes convenios con universidades para acceder a maestrías. Es decir, y te digo, más allá de todas estas acciones, yo he sido docente cuando voy a territorio, que me considero una ministra de territorio, yo los escucho, les doy el tiempo que necesitan y escucho sus necesidades. Asimismo, soy una ministra cercana en cuanto a redes sociales. Siempre que escriben con el respeto que se merece cualquier persona, pues yo enseguida activo, y tenemos acá un servicio a la ciudadanía muy importante, que está activo buscando cómo servir. Claro, ¿sí? Son de las pocas instituciones que tienen un call center, de hecho. Un call center. Señora ministra, me encanta la idea de la revalorización docente, pero para poder continuar, en cuanto a reinserción y seguridad, que es uno de los principales problemas, ¿cómo se está trabajando? Habían firmado un acuerdo con el Ministerio del Interior, me parece, pero ¿cómo se ha avanzado en esos ejes? Bueno, firmamos un convenio con el Ministerio del Interior el 6 de mayo, donde entran actores súper importantes como la Policía Nacional, ¿no es cierto? Y pues definitivamente tenemos que seguir contundentemente haciendo todas las acciones importantes, estar en territorio, activar. Tenemos, bueno, una categorización que divide a las unidades educativas que están en riesgo bajo, medio y alto. Y nos dedicamos con más énfasis y más fuerza a las que están en riesgo alto, porque sin duda merecen más atención. Te lo digo en este momento. Tengo en riesgo alto aproximadamente, ya te lo digo, en riesgo alto tengo, por ejemplo, en las de riesgo alto, que abarcan a 500,000 de estudiantes, y tenemos georreferenciadas dónde están por el barrio, tenemos unas 376, que es lo que se ha detectado. Ahora bien, con la ministra Palencia, pues también hacer acción y estar presente en territorio donde suceden los acontecimientos que no queremos que sucedan, porque nadie con miedo puede vivir tranquilo ni aprender tranquilo. Entonces, también por otro lado me preguntaba sobre la reinserción escolar. Yo creo que vamos en súper buen camino, porque tenemos primero la detección de qué estudiantes, vamos detectando en territorio qué estudiantes están fuera del sistema educativo ecuatoriano, ¿sí? Por un lado, tenemos, por ejemplo, el programa, es uno de los programas Todos al Aula, que busca reinsertar a los estudiantes. Hoy por hoy tenemos 17,062 estudiantes que han retornado al sistema educativo. Y además tenemos un servicio de nivelación y aceleración pedagógica. Es decir, los reinsertamos, pero hay que nivelarles porque han estado fuera del sistema educativo. Y otro tema súper importante en cuanto a evitar el abandono escolar es evitar que el estudiante salga de la escuela, sobre todo cuando no es necesario. Por tanto, en educación básica habrá repitencia escolar
en caso de ser la última opción, Ya. la última, que se tome una con conciencia, una decisión que realmente beneficiará al estudiante. Porque hemos visto altos índices Ujú. de chicos que, digamos así, repiten el año. Habrá muchos casos que sí, que tienen que hacerlo, Ya. pero muchos tantos y la mayoría no. Ah, Entonces, esto también es una medida de fondo para decir, en primaria, en básica, vamos a hacer todo para que este estudiante aprenda de la mejor manera con evaluación formativa, ujú. con, por supuesto, fortalecimiento de los docentes que están ahí como mediadores, facilitadores y no como agentes punitivos del aprendizaje, sino viendo qué necesita el estudiante, por qué no está comprendiendo bien. Tal vez yo como docente debo explicar Ujú. mejor. Y esto pues también es una medida muy importante para retener y tener a nuestros estudiantes donde deben estar, que es la escuela. Ahí me queda la precisión, porque cuando hicieron la derogatoria de la LOI que decía que desde quinto ya se podía perder, desde quinto de básica, y luego dijeron que no iban a perder el año, pero ahora usted me dice que hay casos en los que sí se ¿Habrá podría perder algún? el año. Es que, Entonces, es que está aquí no hay abierta esa blancos o posibilidad. negros, Ya, exacto. A ver, estamos tratando con cerebros, con mentes ya, humanas, con ajá. corazones. Entonces, no es como en la milicia, estamos educando vidas. Ujú. Y nuestro fin es que no haya repitencia escolar. Hay Ya. muchos países Pero que no ya es, tienen no a es, perdón, todo. no es una política el no repiten el año. A eso voy. Es una política que vamos a hacer todo para que no repitan el año. ¿Habrá algún caso de un estudiante que es inmaduro, Ya. que tal vez es muy jovencito cronológicamente y le está causando muchísimo esfuerzo y desgaste? A ver, hay la figura de analizar este caso y que él sí repite el año porque no se ha comprobado que la repitencia mejore la calidad de aprendizaje. Al contrario, le hace sentir un estudiante fracasado. Excepción. Sí, se decepciona y a toda la familia. Entonces, definitivamente son medidas de fondo, tomando en cuenta que hay un reclutamiento forzado y que los chicos que no están en la escuela van Claro. a bandas o organizaciones delincuenciales. Entonces, el ecuatoriano debe ver a grosso modo y con amplio espectro lo que sucede no solo en el privilegio que tenemos muchos, sino en la educación Ujú. pública. Y de ¿Sí? estos 17, más de 17.000 estudiantes que han reingresado a la escuela, que usted me manifestaba, ¿de qué universo son? Porque UNICEF maneja la cifra de que hay 263.000 estudiantes por fuera del sistema educativo. Entonces, ¿estos 17.000 son de ese universo o de cuántos? Son del universo del Ministerio de Educación. Pero ¿cuántos no Sí, están en el sistema y ustedes lo tenemos ingresaron? teníamos pues 78.000 Ya, estudiantes fuera del sistema educativo. o sea, son Ujú, 17.000 de estos 78.000. ujú. ¿En qué periodo lectivo reinsertaron a la escuela ellos? En, es- Durante mi en su gestión, gestión, por ya. supuesto, y Mm, también estamos 2 meses y medio acá. Son ajá, datos recabados y que siguen agrandándose y ya. sumándose No, es que por me la parece un gestión excelente, que se excelente dato. sigue haciendo. Ministra, para poder continuar ir concluyendo, si quisiera preguntarle, usted había hablado sobre resolver los problemas de infraestructura, que también son un problema grave. Tenían Ujú. 38 millones asignados. ¿Cómo se ha manejado esto y cuántas instituciones han Te lo digo logrado? ahorita. Bueno, en infraestructura, una digamos así, quiero darte los datos que siempre es importantísimo. Para nosotros la infraestructura es fundamental y Ujú. para el señor presidente también, puesto que es el entorno que alberga es todo un proceso de aprendizaje. Entonces, sin duda, pues hay reaperturas importantes a nivel nacional de 39 unidades educativas, Ya, ¿sí? Beneficiarán a 1.449 estudiantes y contarán con una inversión de 4.3 millones de dólares. También tenemos intervenciones a nivel nacional que cuentan, que tenemos contemplado en este momento. Anaís, de esto se trata de priorizar. Lo más importante es lo urgente y es ahorita, ya, pero siempre vamos a estar trabajando en infraestructura. Entonces, nuevamente, hay categorización de acuerdo a el estado de una escuela. Entonces, aquellas más priorizadas, ahí intervenimos, ¿sí? ya, Porque eso es lo más importante. Tenemos 103 instituciones educativas que beneficiarán a 66.000 estudiantes también, y pues con una inversión importante de 16 millones de dólares. ya, Tenemos obras nuevas que ha sido muy gratificante, que se encontraban en estado de abandono. ya, Por ahí hay comentarios tan infundamentados de que dicen que las pintamos. No, no, no. A las instituciones se las reactivó ujú, porque estaban en obra gris.
sin nada Ya. más. Entonces, hoy por hoy contamos con en los cantones de Paján, Guayaquil, Mejía, Naranjito, Quito y Otavalo, son 6 unidades educativas del Milenio que Ya. realmente son a todo dar, de la Ya. mejor calidad y a grosso modo cada una alberga el proyecto educativo de 2.800 estudiantes, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, contemplamos que las mismas tienen un universo de beneficiarios de 15.000 estudiantes Ujú. y ha existido una inversión de 20 millones de dólares. También tenemos intervenciones emergentes en planteles educativos emergentes, es decir, que surgió alguna Claro. el aluvión de Alausí Ajá. o el tema que tuvimos en Río Verde. Entonces hay 17 planteles con una inversión de 3.800.000 y se ha beneficiado a 11.000 estudiantes. Ya. Y como te repito, el mantenimiento integral a planteles educativos que estamos permanentemente haciendo un proceso, contamos con 303 instituciones educativas y benefician a 150.000 estudiantes. ¿Sí? Tenemos una inversión de 24.2 millones de dólares. Así que, nuevamente, este eje de Ujú. fortalecimiento y sobre todo de infraestructura está siendo totalmente priorizado para mí y para el equipo y no dejamos un día de... Además, esto genera plazas de trabajo, Ujú. genera tranquilidad en la comunidad. La gente merece estar bien. Claro. Y tenemos también un tema importantísimo dentro de del plan de acción, que es el fortalecimiento en valores. Y es volver a los valores, no solamente con las inserciones Claro. curriculares, sino con una mirada más social. Entonces tendremos actores súper importantes fortaleciendo y apoyando al Ministerio de Educación para hablar de la importancia de ser una cultura educada. La última Somos una pregunta, señora. cultura educada. La última Eso. pregunta, señora ministra. Usted hablaba, sí, es la última. Usted hablaba de generar una política pública de largo plazo y es lo que le ha faltado muchísimo a la educación. ¿Cuáles son las bases que usted va a sentar para que podamos tener una política pública de largo plazo y en qué debería centrarse o concentrarse? Bueno, definitivamente ha faltado y no podemos seguir improvisando, menos aún con vidas y con educación. ¿Cómo se logran políticas públicas de largo alcance? Con planteamientos, planes, acuerdos, decretos que vienen después de una ardua investigación, Ya. de fundamentos sólidos, de pilotajes que demuestren que lo que se planea insertar sólidamente en una política pública está siendo medido, está siendo evaluado, ha arrojado buenos resultados. Aquí no se puede improvisar. Nada que sea improvisado puede derivar en una política pública de largo alcance. Al contrario, sí vemos que hay buenos resultados, que los niveles de aprendizaje y los índices están mejorando, se convierte en una política pública de largo alcance. Por ejemplo, estamos siendo parte ya de PISA, de las pruebas PISA. Finalmente Ya. el Ecuador entra en el 2025 en pruebas PISA. Esto nos da la métrica, Anaís, Ujú. para no tomar decisiones subjetivas, sino con datos. ¿Sí? Los datos matan relatos. Los datos dicen esto funciona, esto no. Por tanto, la decisión que quisiera desde el ministerio que vaya con un sostenimiento de mínimo 10 a 15 años, se puede establecer y que venga el siguiente ministro, sea quien sea, y lo mantenga, Claro. porque realmente tiene buenos resultados. Esas son las bases, no subjetividad, sí objetividad, datos, métricas, fundamentos científicos, aliados estratégicos, una construcción macro con la sociedad, con la academia, organizaciones nacionales e internacionales, que no salga solamente del ministerio, sino de distintos actores, ¿sí? Organizaciones, que haya consenso social. En ese momento las políticas públicas sí pueden ser de largo alcance porque son democráticas y son estudiadas y son comprobadas. De esa Perfecto. manera se plantea.